Muy buenas tardes, estimados hermanos, amadas hermanas, mis pastores, pastoras también les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos ustedes estén bien, tanto del norte como del sur, porque me he encontrado muy lejos en realidad de acá, con hermanas y hermanos que también nos siguen en el estudio bíblico para la escuela dominical. Agradezco al Señor el tiempo que me da, lamento haberme saltado una semana, fue muy complicado para mí de un lugar a otro trasladándonos para cumplir también la Comisión Santa Cena, pero ya de vuelta podemos retomar este tema. Así que antes que nada quisiera orar al Señor para que todo lo que tengamos que decir y mirar y examinar a la luz de la palabra del Señor sea entregado directamente de parte del Señor y apegado estrictamente a las Escrituras. Que el Señor nos bendiga, oramos delante de su presencia. Amados Dios, gracias le damos, Señor, por esta nueva oportunidad. Usted me permite poder estar escudriñando su palabra, guiado por este expositor bíblico, guiado por cada capítulo, cada versículo del libro de Ezequiel, tratando de comprender y entender, Señor amado, no solamente sus propósitos, sino también las actitudes, los pensamientos, las acciones que llevaron a su pueblo a tener un fracaso, Señor. Amado Dios, ayúdenos a nosotros para tomar lecciones prácticas para nuestra vida y que todo lo que podamos recibir lo podamos aplicar a nuestros corazones. Le pido ahora, Dios mío, su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Siempre he estado un poco tentado para saludar a muchos hermanos y a muchas hermanas que, como decía anteriormente, ven este estudio. Para mí es un privilegio, una honra, una motivación más que nada de poder seguir haciendo este trabajo tan sencillo, tan humilde, tan simple en realidad, eh, porque entiendo que hay muchos estudios más profundos de la palabra del Señor, pero queremos hacer lo nuestro, queremos hacer lo que es conforme a nuestra enseñanza, a nuestra doctrina en la iglesia de Dios Pentecostal. Así que inmediatamente vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que se encuentra en esta ocasión, como siempre, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 ahora. Nos fuimos del 33 al 36 para este tema, una promesa fructuosa para con su pueblo. Y la lectura bíblica, ya dijimos, está en el libro de Ezequiel capítulo 36, en los versículos del 8 al 15. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová, y haré andar hombres sobre vosotros y a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Hasta allí la lectura bíblica para esta lección. Siempre la lectura bíblica, de pronto, cuando uno tiene un tema, no digo que pueda ser complicada, pero sí nos da unos márgenes que a veces es necesario extenderlo, para tener una mayor comprensión del tema que tenemos por delante.
El tema que tenemos, como bien ustedes saben ya, se trata acerca de, en este capítulo 36, eh, se trata de una promesa, dice aquí, fructuosa, una promesa fructuosa para con su pueblo. Los títulos también hay que entenderlo, que están puestos allí por el ser humano, ¿no? Y en la Biblia pasa lo mismo, ¿eh? Los títulos que aparecen en la Biblia no son inspirados. Lo que es inspirado es las sagradas escrituras, la palabra del Señor, tanto los títulos, los capítulos, los números, los capítulos y los versículos. Todo estudiante bíblico debe saber que tampoco son parte de lo original de las escrituras. La Biblia al principio no tenía capítulo ni versículo, eso lo sabemos. Eso sucedió muchos años después y obviamente también los títulos. Entonces también nosotros nos encontramos con nuestro expositor. Pero aquí es donde es importante el estudio sistemático del libro de Ezequiel, que que por razones que ya hemos explicado muchas veces, no siempre llevamos un orden cronológico de capítulo en capítulo, versículo por versículo. Eso nos demoraría mucho. Valga esta explicación que la he dado otras veces, pero para aquellos que se están agregando al estudio del libro de Ezequiel, dirigido por el expositor bíblico, es necesario que lo sepan. Entonces, pero eso no impide que uno avance hacia algunos capítulos adelante o retroceda un poco para tomar alguna cosa que es importante mencionar. Como decía, ya tenemos esta lectura bíblica y vamos a ver el texto que está en el libro de Efesios, Efesios capítulo 3, versículo 6, que leo inmediatamente en la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 6, dice así en el nombre del Señor Jesús: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, un comentario muy pequeño a esta referencia de Efesio, que pareciera en realidad que está como un poco fuera del enfoque del tema. Solamente, sí, para extraer lo importante de este texto es que la iglesia es un misterio escondido, como aparece en algunas partes, de las generaciones pasadas. Es decir, nunca las generaciones pasadas se imaginaron que Dios tenía en su plan redentor no solamente alcanzar al mundo, sino también a través de la iglesia, su iglesia que Él estableció en la tierra. Donde, como dice este texto del versículo 6, los gentiles, le está hablando, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Los gentiles también son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio, como digo, era el misterio escondido de los últimos tiempos. Bien, vamos a ver el tema que nos compete en esta hora. Tenemos que decir, bueno, dije que me perdí algunas lecciones. No me las perdí en realidad, sino que no tuve la ocasión de poder hacerlo, pero recordando un poquito, hemos visto algunos temas pasados, por ejemplo, fueron muy importantes temas como por ejemplo el alma que pecare morirá. ¿Se acuerda? ¿Por qué señalo esto? Porque en alguno, la lección pasada del domingo pasado, estaba muy relacionada a ese tema donde cada persona era responsable de su pecado, de su maldad. Luego también uno de los temas muy importantes que estuvimos mirando fue el tema de la atalaya. Usted recuerda, ¿no es cierto?, de la atalaya, esta figura, porque el Señor le hace ver a Ezequiel que la figura de la atalaya, cómo funcionaba el atalaya, cuál era la labor de la atalaya, cuál era la responsabilidad que tenía el atalaya. El atalaya era, ¿no es cierto?, el que tenía que anunciar y advertir al pueblo del inminente peligro que venía a la ciudad. Esa era su función.
en las lecciones pasadas que estuvimos viendo. Él avisa cuando viene el mal. Y Jeremías y Ezequiel advirtieron mucho, pero pocos escucharon. Jeremías fue un atalaya, que no lo dice así directamente como se lo dice a Ezequiel, pero ambos fueron atalayas. Y todo predicador es atalaya, todo persona que anuncia, que enseña, que entrega el mensaje de Dios es un atalaya. Es un atalaya que entrega un mensaje directamente de la boca de Dios. No es el mensaje del atalaya, es el mensaje directamente de Dios, y eso lo dejó muy claro en las lecciones pasadas, ¿no? Por eso que al tomar esa figura, entonces el Señor le dice a Ezequiel, le dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto como atalaya, te he puesto como atalaya, que es que el hijo de hombre es un nombre peculiar para ciertos individuos en la Biblia. No es más que eso, no es más que eso. No significa tanto que en realidad sea: oye, te recuerdo que eres hijo de hombre. Oye, toda la gente sabe que somos hijos de hombre, que somos hijos de un padre. Pero el hijo de hombre, usado en la escritura de esa manera, solamente es un nombre peculiar para ciertas personas o para ciertos individuos. Entonces, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto como atalaya. El mensaje era directamente de Dios, de la boca de Dios, y el propósito que Dios tenía era que el pueblo se vuelva. Por ahí le decía en las lecciones pasadas: ¿por qué vas a morir? No quiero la muerte del pecador. Y de allí, ¿no es cierto?, pasamos a la lección de la semana pasada, ¿no? Bueno, atalaya es antepasada, la semana pasada, que es el camino el camino de Dios es justo. A ver, sí, el camino de Dios es justo. Ellos pensaban que ellos eran justos, sin embargo, no. Los que se desviaron del camino eran ellos, eran ellos. Entonces, era sumamente importante donde el hombre corrompido, el Señor no quería la muerte de él. Ahí vemos que el impío iba a morir por su impiedad y el justo iba a vivir por su justicia, pero el alma que pecare, esa iba a morir. Eso quedó bien establecido la semana pasada, ¿no? Eh, el justo iba a vivir, la lección de la semana pasada, por su justicia, siempre y cuando él no se apartare, porque explicaba claramente que si el hombre era justo toda una vida, pero que al final se apartara, entonces no le iba a servir de nada la vida pasada. No le iba a servir de nada. Lo mismo pasaba con el impío: si al final se arrepentiere y conociere y aceptare a Jesús, entonces el Señor no le iba a tomar en cuenta sus pecados pasados, porque ahí está la eficacia del sacrificio de Cristo, que lava, limpia, borra toda culpa, todo pecado. Nunca más me acordaré, dice el Señor. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que al final la muerte, decía yo en una escuela dominical en Coelemu, la muerte es una fotografía, y la fotografía no se mueve, queda intacta tal como se tomó. Eso es lo último que vivió el hombre, o como salvado o como perdido. Lo de atrás no importa, es una fotografía. Esto nos muestra, en realidad, esto era en tiempo de la ley, en tiempo de la ley. En tiempo de la ley, haz esto y vivirás. Si no lo haces, morirás. Es muy distinto al tiempo que nosotros estamos viviendo, que conocemos por misericordia, el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es distinto, no es así. No es el tema, no voy a explayarme en eso porque no es el tema, entre comparar lo que es la ley versus el tiempo de la gracia. Entonces, vamos a este tema. Vemos aquí que nosotros tenemos en estos capítulos, eh, anteriormente en el capítulo 35, en el capítulo 35, nosotros vemos mucho antes en realidad, mucho antes, en el 33, dice en el 33, 21: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada.
Está insertado este texto y este pasaje aquí muy cortito en realidad, de la noticia de la captura finalmente de Jerusalén en el capítulo 33. Allí solamente encontramos este pasaje donde luego tenemos las lecciones que ya hemos visto. Eh, pero en este capítulo, en los primeros versículos, nosotros encontramos que ellos reclamaban la tierra que Dios les había dado a Abraham y a su descendencia. Algo curioso, cuando finalmente los judíos, los habitantes de Judá, los habitantes de Jerusalén fueron desarraigados de la tierra. Me gusta usar ese término porque es bíblico, ¿no? Y es como eso, es como plantar algo y luego desarraigarlo con raíz y todo y sacarlo de la tierra que ellos tenían. Entonces aquí las naciones dijeron, bueno, ahora esta tierra es nuestra, este pedazo de tierra nos pertenece. Y, y ellos obviamente, todas estas naciones, inclusive Babilonia y los caldeos, se ensañaron con el pueblo de Israel, a pesar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero era tan grande el pecado, era tan grande la maldad, eran tan grandes las abominaciones que su pueblo había hecho en la tierra, en Jerusalén, en el templo, que ya lo hemos visto en lecciones pasadas, que no hubo otra forma de tratar con el pueblo que sacarlo, desarraigarlo y llevarlo a una tierra extraña, una cautividad forzosa, un exilio forzoso, y ya nosotros lo hemos estado mirando y viendo el cómo ellos vivían en realidad. Entonces ellos reclamaban la tierra que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Ellos querían poseer esa tierra. Todas las naciones vecinas querían poseer esa tierra. Eh, en el versículo eh, 25, ¿no es cierto? Acá, en el 25, si no me equivoco, está hablando, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, eso es lo que ellos decían, ¿no? Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. ¿Ah? Le está diciendo a esta gente, ¿no? Estuvisteis sobre vuestras espadas, hiciste abominaciones. Bueno, pero lo que quiero decir en realidad que ellos querían poseer la tierra y ahí hay un problema en realidad cuando las naciones quieren poseer la tierra. Todavía se disputa la tierra, ¿no? Todavía hay naciones en la actualidad que quieren, como ellos mismos dicen, borrar a Israel del mapa. Y eso es imposible. Es imposible por las promesas que Dios le hizo a Abraham y le hizo a su descendencia y les ha dicho Dios a Israel. Así que es muy imposible que ellos puedan adueñarse de una tierra que no les pertenece, ¿no? Eh, Sin embargo, el Señor juzga, Él juzga a la tierra, juzga a los gobernantes y juzga a las naciones. También lo dice en ese mismo versículo, ¿no? Eh, También lo dice Dice, y dijiste, no es recto el camino del Señor, yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. Ciertamente Dios no solamente juzgó a Israel, sino que también juzga a las naciones que están a su alrededor. De hecho, en los capítulos 35, nosotros estamos en el 36, en el 35 hay una profecía contra el monte Seir o contra los edomitas o contra Edom. No solamente hay una profecía contra ese monte, sino que ahora lo que nosotros vamos a ver es la profecía sobre, aquí dice, los montes, aquí en el versículo 8, los montes de Israel. ¿Ah?
Entonces son dos profecías que, como todos saben, las profecías eh, nos hablan del futuro, nos hablan del futuro. Entonces, si bien es cierto, en un principio la tierra quedó desolada, las ciudades quedaron destruidas eh, por la abominación que ellos habían hecho. Eso fue lo que sucedió realmente. Realmente. La tierra quedó totalmente abandonada, las ruinas, las muertes por todos lados. Eso fue parte del juicio de Dios para con su pueblo. Y en el 35, como decía, hay una profecía sobre Edom. Y ahora nosotros vamos a mirar la profecía contra ahora los montes de Israel. O como dice el versículo 8 o el 6 que dice, por tanto profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. La profecía es sobre la tierra. Eso es sumamente importante. La profecía es sobre la tierra. ¿Qué dice la lección? El título dice una promesa fructuosa para con su pueblo. Es un título un poco difícil quizás de asimilar, de comprender. Cuando usamos la palabra fructuosa, eso significa que da fruto o tiene utilidad. ¿Ya? Una promesa que da fruto, ¿no? Para con su pueblo. O sea, lo que vamos a ver ahora es el fruto, la profecía sobre la tierra y cómo esta tierra que estaba desierta, arruinada, que estaba totalmente destruida, por decirlo de alguna manera, ahora va a comenzar a dar fruto por la misericordia de Dios. De allí que me imagino que está el título de la primera parte para entenderlo en ese contexto. El fruto saldrá aunque quede una rama. El fruto saldrá aunque quede una rama. Entonces, lo que vamos a ver en el fondo es, ¿no es cierto?, esta renovación de la tierra, esta recuperación de la tierra. Porque antes de Dios restaurar a los hombres, al pueblo, a la nación, Él va a restaurar la tierra donde ellos van a vivir. Recuerde usted que en Génesis Dios cuando castigó al hombre le dijo, la tierra producirá caldos y espinos. Maldijo la tierra. La tierra que era fructífera, me imagino yo, ahora le iba a ser eh, muy difícil labrarla y le iba a producir caldos y espinos. Eso es parte del juicio que Dios dio a Adán allá en el libro de Génesis. Entonces, de allí que tenemos entonces esta restauración de la tierra. El fruto saldrá aunque quede una rama. Para Dios no hay nada imposible en realidad. Y Dios siempre, siempre Dios, de lo que no era, hace algo. De la destrucción que hay, el Señor levanta algo bueno. Del vaso que se quiebra en las manos de Jeremías, él podría, el Señor, como el alfarero, tomar la misma masa y hacer una masa nueva y hacer un vaso nuevo. Eso es lo que Dios hace. Y siempre lo ha hecho. Lo hizo con usted, lo hizo conmigo, lo ha hecho con cientos de miles de personas que no siendo nada, el Señor nos hace ser algo. Por allí hay una referencia que vamos a leer. Dios toma a un fugitivo, Dios toma a un asesino para hacerlo líder del pueblo del Señor. Lo lleva al desierto 40 años huyendo, ¿no es cierto?, de Faraón, porque había matado a un egipcio. Entonces él era un fugitivo y era un asesino, pero lo convierte en el líder máximo del pueblo de Israel, uno de los mayores hombres, y me refiero a Moisés. Y así podría darle muchos ejemplos cómo Dios toma una rama quebrada, una rama caída, una raíz seca, y de allí hacer algo bueno. Y eso es lo que Dios hace y es lo que Dios habla en esta lección, al menos en estos versículos, desde el 6, desde el 8 hasta el versículo 15. Desde el 16 en adelante, primero les enrostra su pecado, les enrostra lo malo que era, pero luego viene una renovación espiritual ahora de las personas que van a vivir en esa tierra. Así se debe entender al menos lo que dice la palabra del Señor. Por eso que vemos que la tierra prometida que fueron puesta por botín y escarnio de las otras naciones, porque hay que entender que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia.
Entonces, esta es una profecía en medio de la ruina y asolamiento de las ciudades que están desamparadas, ¿no? Que habían sido por botín, porque era el botín de esas naciones, era el botín que ellos tenían. Eh, en realidad ellos fueron asolados y fueron a la cautividad a Babilonia. Pero nuevamente ahora tenemos que decir que el amor de Dios, la misericordia del Señor en esta profecía del capítulo 36, que es larga, ¿no? Tiene 38 versículos. Al menos hay como tres segmentos dentro de esta profecía que hay que diferenciar uno de otro, porque la profecía tiene esto, la profecía tiene que de pronto es como quien mira las estrellas y usted no sabe cuál está más cerca y cuál está más lejos, las ve todas iguales. Unas más chicas, otras más grandes, pero la profecía tiene cumplimientos parciales muchas veces. Los profetas profetizaron simplemente. Entonces, como podemos ver en esta parte, Dios muestra su amor ahora eh, para con su pueblo, para con su pueblo. El amor de Dios por la heredad de su tierra. Su celo, dice aquí en algunos de los versículos que lo vamos a leer en esta hora, su celo se enciende como fuego en su amor contra las naciones que se disputaron su tierra y sus y los fueron expulsados y los tomaron como siervos y los tomaron como cautivos. Entonces Dios dice acá, levanta su mano. Aquí dice, en esta parte, en estos versículos, voy a leer el del 6. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano. Ese es un juramento. He jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. ¿Ah? No, no les va a pasar por harto lo que han hecho con Israel, con la tierra prometida para el pueblo de Dios. Más vosotros, y aquí viene la profecía, ¿no es cierto?, de la cual estamos hablando. Más vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo, Israel, porque cerca están para venir. Oiga, a mí me da la impresión de que le está hablando a la tierra, y eso sucede, ¿o no? Porque ya como lo dije en Génesis, Dios maldice a la tierra. Jesús maldijo una higuera. Eh, yo he tenido experiencias bonitas en mi hogar también. Un día traje un pasto, así como botado, así como esos que botan en este, y lo puse en mi antejardín, una casa que recién habíamos llegado. Lo puse allí, puse mis manos sobre el jardín, sobre ese pasto, que no me alcanzó, en realidad era un pedacito. Puse mis manos, lo bendije en el Señor y hasta el día de hoy, más de, ¿cuánto? Vamos casi para los 30 años, que ahí está nuestro jardín, está nuestro pasto. El vecino de al lado, con mayores recursos míos, ha plantado 3 veces pasto en su casa, 3 o 4 veces, nunca le salió pasto, nunca. Él compró las mejores semillas, miraba y me decía qué es lo que había hecho yo. Y yo le explicaba y le decía eso. Finalmente pavimentaron en realidad. Y eso pasa en realidad. Aquí lo que el Señor está diciendo, mire lo que está diciendo, más vosotros, no le está hablando a la gente, o más vosotros, o montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Es decir, ya luego el Señor va a traerlos desde la cautividad remanente y los va a establecer nuevamente en la tierra que dio por heredad al pueblo de Dios. ¿Ah? Porque he aquí, yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Qué interesante en realidad lo que Dios hace con su pueblo. Dios jura, como digo, levanta su mano contra estas naciones, primero de Israel, para finalmente castigar a todos los enemigos de Israel.
a todos los enemigos del pueblo de Dios que se ensañaron en realidad en el trato, en el trato. Y eso el Señor obviamente también lo sentía. Si Él lo dijo anteriormente en la lección pasada, yo me duelo del castigo, yo me complazo en tener misericordia, pero me duelo del castigo, no quiero que el hombre muera. Esto en términos generales, y obviamente también con su pueblo, ¿no? Entonces aquí vemos que los enemigos no solo desafiaron las fronteras, ¿ah? No solamente desafiaron a Dios en la frontera que Dios, porque ahí hay un capítulo por aquí que habla acerca de las fronteras de Israel. Y no son como las que tienen hoy en día, es mucho más todavía. Hoy tenemos ahí a la Cisjordania metida por ahí, por entre Jerusalén, y eso todo es parte del pueblo de Dios y es parte de la heredad que Dios le dio. Entonces, no solamente los enemigos desafiaron en ese tiempo, desafían hoy en día las fronteras, sino que también desafían las promesas que Dios le dio a Israel. Y cuando Dios hace una promesa, esa promesa se cumple porque Él es Dios y han de cumplirse. Entonces, Dios lo que hace, protege su santo nombre, porque Él no quiere que su nombre esté como en boca de todo, y mucho menos que lo comparen con los ídolos de los cananeos, porque si Israel es destruido totalmente y es borrado del mapa, ¿dónde queda el nombre de Dios? ¿Dónde queda su santo y bendito nombre como un Dios poderoso? Pareciera como que los ídolos de las naciones cananeas eran más poderosos que Dios mismo. Entonces Dios protege su nombre entre las naciones del mundo. Dios es más grande que todos los ídolos de todas las naciones paganas. Y eso es lo que aquí en parte también está en juego. ¿Ah? Dios no solo restaura a Israel, sino también restaura, como quien dice, la tierra prometida, lo material, lo físico. Allí estamos que está hablando acerca de los collados, los montes, los arroyos, los valles. Algunas veces las personas tienden a espiritualizar todas las cosas. No siempre conviene hacer eso, no siempre conviene, eh, eh, digamos que estrictamente en la interpretación bíblica no se puede espiritualizar lo que la Biblia no espiritualiza, porque es fácil decir, los montes son la gente grande, los valles la gente chica, por decirlo de alguna manera. No, aquí hay una restauración de la tierra de Israel y ya lo vamos a ver, porque se cumplió. Claro que se cumplió, que se seguirá cumpliendo, obviamente que sí, que se va a seguir cumpliendo, aunque también nosotros entendemos que hay una interpretación espiritual, podríamos sacar una lección, pero no debemos aventurarnos así nomás, de cualquier manera. Entonces, no solamente hay esta restauración física, sino hay una restauración espiritual también, ¿no? Porque lo dice en este mismo capítulo, por ahí, en las lecciones que vienen, a lo menos 2 o 3 lecciones más, en que entraremos al valle de los huesos secos, entraremos como el Señor le da un nuevo corazón, pone un nuevo espíritu, etcétera, etcétera. Esa es una renovación de Israel espiritualmente, pero eso está en el futuro. Eso no se cumplió todavía, no se ha cumplido. Entonces, pero antes había que restaurar la tierra. Habría que restaurar la tierra donde ellos vivían. La rama volverá a dar su fruto. Eso es lo que dice el título de la lección. El fruto saldrá aunque quede una rama. O dicho de otra manera, la rama volverá a dar su fruto. Y no solamente lo dice Ezequiel, sino que Isaías 27, encontré este versículo. Isaías capítulo 27, versículo 6, dice exactamente lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Veamos qué dice. Dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Aquí lo vemos obviamente en un sentido espiritual, ¿no? Eh, Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo se llenará de fruto. Entonces, como podemos ver, esa es una de las referencias que aparece aquí, Isaías 27:6, en la primera parte, ¿no? Dios vendrá
cuando cuando Jacob echará raíces, ¿no? En los versículos 8 y 9, como hemos visto en esta lección, eso es lo que está hablando. Eso es lo que está hablando. Porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. Mire, alguien podría, yo entiendo, pastor, alguien, pero esto es espiritual, está hablando de ya frutos espirituales, sí, que van a ser labrados y que van a ser sembrados y ellos se van a multiplicar, sí, eso todo es correcto, pero este texto del 11 dice, haré multiplicar sobre vosotros. ¿Sobre quién? Haré multiplicar sobre vosotros hombres y a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificada la ruina. Mire, el 11, multiplicaré sobre vosotros, o sea, sobre la tierra, hombres y ganados. Multiplicaré sobre vosotros tierra, montes de Israel, multiplicaré a la gente, multiplicaré a los hombres, multiplicaré los ganados sobre vuestros pastizales, sobre vuestros montes. Eso es lo que dice. Por eso en esta parte de esta lección hasta el 15 está hablando de la restauración de su tierra, de la tierra. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados, y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien, que en vuestros principios sabréis que yo soy Jehová. El 12. Y haré andar hombres sobre vosotros, está claro. Haré andar hombres sobre vosotros, y a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, de estos montes, de esta tierra. No hay forma de, eso es lo que interpreto en la escritura, ¿no? Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Es curioso esto último, esta expresión en realidad, o la que dice el 13, que dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación ha sido. Bueno, eso no es tan extraño, porque recuerde que los espías, cuando llegaron a los límites de la tierra prometida de Canaán, ¿qué decían? La tierra traga a sus habitantes. Ellos tenían mucho miedo de subir, acuérdense. Esos 10 espías, esos apóstatas, ¿no es cierto?, que apostataron, que no creyeron, que tuvieron miedo y le bajaron la moral al pueblo, ¿no? ¿Qué decían? La tierra traga a sus moradores. Y esa es una tierra, en verdad, disputada por imperios, por reinos, por gobiernos, por reyes. Obviamente mataba a sus habitantes. Entonces el texto es correcto. Y nunca más les matarás los hijos. ¿Ah? Y comedora de hombre y matadora de los hijos de tu nación ha sido. Usted busque allí, ¿no es cierto?, en el Éxodo y se da cuenta lo que dicen los espías. ¿Qué es lo que dicen los espías? Los espías dicen eso. Es una tierra que traga a sus moradores. Entonces, como podemos ver, es una bendición que el Señor empieza ahora a restaurar la tierra. ¿Ah? El versículo 10, ya lo leímos. Haré multiplicar sobre vosotros a sus hombres. Las ciudades van a ser. Llegará el tiempo cuando los israelitas cultivarán su propia tierra y comerán de su fruto. Es una profecía. Esta profecía del 36 de Ezequiel está más allá de la cautividad, de los 70 años de la cautividad del pueblo de Israel. ¿Ah? Del pueblo de Israel. Eso hay que entenderlo de esa manera. Se cumplirá total o parcialmente, ¿ya? En el futuro, pero se cree que tiene un cumplimiento parcial también. O sea, eso nosotros lo podemos ver. Si esto está en el futuro,
en el futuro, en la completa restauración del pueblo de Israel, en este intertanto, en estos años, es más, en este tiempo, nosotros podemos ver, porque desde el año 1948 algunos creen que esto comenzó a cambiar, que esta profecía comenzó a cumplirse. El 14 de mayo del año 1948, hace poquito, ¿no? Israel fue reconocido como un Estado independiente con su soberanía. Su primer ministro Ben Gurión se llamaba, él leyó, ¿no es cierto?, el acta. Las Naciones Unidas le reconocieron a Israel como un Estado hasta el día de hoy. Y en estos 75 años, más o menos, que ha transcurrido, Israel ha sido una nación extraordinaria. De los poquitos que habitaban en ese tiempo, de los poquitos que habitaban en esa época, que no alcanzaban al millón de personas, hoy en día bordean los 9 millones de personas. En tan poco tiempo, en realidad, ellos se han desarrollado. Nosotros tenemos que decir, en realidad, que en cuanto a la tierra, en cuanto a la profecía de la tierra, hoy en día se puede ver. Usted puede verlo en internet y se puede dar cuenta. En un principio, solamente el 20% por ahí, la tierra era una tierra cultivable, una tierra que podría trabajarse, ¿no? Sin embargo, hoy en día eso no es así. Ellos trajeron el agua del norte de Israel, la llevaron al desierto del Negev y convirtieron esas tierras estériles, las convirtieron en campos cultivables, de tal manera que ellos suplen perfectamente todas sus necesidades, y además es un país que exporta naranjas, manzanas, todo tipo de frutas, y es un exportador hoy en día. ¿Ah? Ellos inventaron el sistema de goteo, que nosotros conocemos. Tienen muchas invenciones. Es un país que registra, ellos son los que más patentan en el año inventos nuevos. O sea, es una nación realmente que ha sido tremendamente prosperada totalmente. Su tierra ha sido totalmente prosperada. Es, eh, para nadie entra en duda de que realmente ellos tienen una industria de agricultura, modelo. Empezaron, ¿no es cierto?, trabajando la tierra hasta el día de hoy. Lamentablemente, como todos sabemos en las noticias, estos kibur que le llaman, ¿no es cierto?, creo que así se llaman, eran precisamente en los lugares donde la gente trabaja la tierra y siembra la tierra. Israel en realidad hoy en día es líder mundial en tecnología, en la cibernética, en la innovación agrícola. Ellos han innovado en el tema agrícola y los convierte en un país líder en ese segmento. Hay muchas cosas que podríamos hablar en esta parte acerca del cumplimiento de esta profecía, del cumplimiento, cómo el Señor iba a bendecir a esta tierra. Él es una potencia mundial, es uno de los 7 países que han logrado orbitar la luna. Entonces han hecho cosas muy grandes en la ciencia médica. También son tremendamente avanzados. Es una potencia militar, es una de las pocas naciones que tiene bomba nuclear, bomba atómica. Y bueno, hoy en día hemos lamentablemente viendo las noticias, lo digo lamentable por las muertes que suceden en realidad en la franja de Gaza, todos sabemos lo que está sucediendo allí. Sin embargo, Israel es una nación de mucho respeto. Ciertamente viene un tiempo, que no es el tema, en que ellos van a tener muchos problemas de guerra, en realidad, muchos problemas. Y no sabemos todavía nosotros en este tiempo actual cómo ese conflicto puede aumentarse todavía y podemos estar
Ya estamos en los últimos tiempos, amada iglesia, amados hermanos, y lo que estamos mirando y lo que estamos viendo son las señales de los principios de dolores. Entonces el Señor nos ayude a nosotros. El Señor dijo, bendeciré tu tierra. ¿Ah? Bendeciré tu tierra. Es una tierra bendecida, es una tierra prosperada por Dios. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, realmente porque Dios es misericordioso. Lo vimos en el capítulo anterior. Dios es un Dios misericordioso. De allí hay una referencia que yo siento que nos sirve como introducción para la segunda parte en el poquito tiempo que nos queda. Y está en Salmo 77, sí, Salmo 77, versículo 8 y 9. Lo voy a leer inmediatamente para pasar a unos pequeños comentarios de la segunda parte solamente. Aquí está, Salmo 77, versículo 8 y 9 dice pero yo voy a leer del versículo 1, ¿ya? Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Qué hermosa expresión. No la había visto de esta manera hasta esta lección, en estos versículos, pero este es un hombre que recuerda las grandiosas obras de Dios, la misericordia de Dios, y echaba de menos todo eso. Es como esa alabanza que dice, ¿cuánto tiempo hace ya que no sientes al Señor, que no sientes su dulce presencia? Entonces, en todo este proceso de Israel, allí estaban ellos en Babilonia, habían colgado sus instrumentos y le decían, canta esos cánticos de Sión, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar si estamos tan lejos y la ciudad de nuestros padres ha sido destruida, el templo ha sido arrasado? Había dolor, había angustia, como este hombre que, como dice el versículo 4, no podía pegar sus ojos, no podía dormir, estaba quebrantado y no hablaba, y consideraba los días de un principio, me acordaba de los cánticos y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y se hace estas preguntas, ¿no? Que tienen una sola respuesta. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? No, el Señor no desecha para siempre, al menos su pueblo, a su amada iglesia, a nosotros, a su amado pueblo Israel. Por eso el Señor hace esto, por eso la rama vuelve a dar fruto, por eso la tierra vuelve a ser fructífera, por eso las ciudades vuelven a ser edificadas, por eso su pueblo vuelve a vivir en la tierra que Dios le dio. Y esta es una profecía que se va a cumplir, que ya se cumplió cuando ellos retornaron, pero se debe de cumplir la otra parte, la parte espiritual, la parte que aparece en el mismo libro de Ezequiel, pero en los versículos del 16, donde primero les da una reprensión, que es el tema de la próxima semana, la contaminación de Israel camino a la tierra prometida. Y allí les encara todo su pecado, pero el Señor, como dice en esta parte y en esta segunda parte donde dice la importancia de creer con arrepentimiento, mientras meditaba en eso, la verdad es que el arrepentimiento es muy importante. Ya lo vimos en la lección pasada, pero en este caso, en la importancia de creer con arrepentimiento, podemos ver que realmente esto es lo importante, esto es lo principal, como dice aquí, ¿ya? Como dice en estos versículos. Dice, santificaré
Por tanto, dice, yo he tenido dolor, dice el Señor, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Yo he tenido dolor, yo he tenido pesar, porque no quiere la muerte del pecador. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. Me he adelantado a la lección del próximo domingo, pero ha sido necesario para poder entender por qué Dios hace esto. Realmente Dios lo hace por su grande amor, su misericordia. Entonces, como decía anteriormente, desde el versículo 1 al 16, la profecía es a la tierra. Desde el versículo 16, o sea, del 1 al 15 y del 16 en adelante, nosotros encontramos hasta el 25. Hasta el 25 encontramos que el Señor empieza a restaurar a los hombres que van a vivir en esa tierra, ¿ya? Y como digo, en realidad podemos ver que la misericordia de Dios permitió que su pueblo, el remanente, al término de los 70 años, pudiera volver y ser restaurado. Y por eso tenemos esta referencia en esta parte, ¿no? Voy a leer en realidad esta parte, la importancia de creer con arrepentimiento. Sin embargo, como digo, es el amor de Dios que opera en los corazones de este pequeño remanente, ¿no? Debemos creer en Dios, reconocer nuestras maldades, arrepentirnos, cambiar de dirección, entregando nuestra vida a Jesucristo, nuestro Salvador. Luego en el caminar cristiano, nunca debemos olvidar la misericordia de Dios al perdonar nuestros pecados y sacarnos del pozo de la desesperación, sin importar la situación que vivamos. La profundidad del conflicto, Dios siempre está presente, trabajando en nosotros y cumpliendo lo prometido. Debemos perseverar hasta el final de la carrera con un corazón arrepentido y deseoso de agradar a Dios. Vuelvo a insistir, sí es importante el arrepentimiento. Sin embargo, en este pasaje y en estos temas que estamos mirando es el amor de Dios, la misericordia. Ya lo dijo, no lo hago por vosotros, lo hago por mí mismo. Lo hago para que mi nombre no sea profanado. Que la promesa que Dios hace siempre se va a cumplir. Cuando Dios ha hecho una promesa para usted, entonces usted tiene que aferrarse a esa promesa. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Lo que Él dijo no lo hará. Lo que Él prometió no lo cumplirá. Obviamente que sí. Entonces nosotros podemos ver. Jeremías habla acerca del futuro glorioso. Voy a ver si lo encuentro, esta referencia. Jeremías 30:18 habla acerca de ese futuro glorioso del pueblo de Israel. 30:18, aquí está, dice, 30:18. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Esa es la referencia de la segunda parte, 30:18. ¿Ya? La otra referencia de Corintio, bueno, Corintios 26, Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Ya? Dice, sí, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 y 27. Sí, aquí vemos cómo Dios ha escogido a su pueblo. 1.
26, 27 dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Se da cuenta? No somos muchos sabios, no somos muchos fuertes, pero Dios nos escogió. ¿Por qué es importante entender eso? Para que no seamos vanagloriosos, para que nunca pensemos que es por nuestra capacidad, por nuestro intelecto, por nuestro poder que somos lo que somos. No. Dios prefirió escoger lo necio, lo pobre del mundo, para que así nadie se envanezca. Porque si Dios engrandece a alguien y lo hace una persona importante, poderosa, esa persona, y todos van a saber que esa persona era un pobre, que era un pescador, que era un analfabeto, que Dios lo usó grandemente. Por lo tanto, la gloria siempre va a ser del Señor. Y lo mismo pasa con este pueblo, con esta nación, con este pueblo que Dios escogió. ¿Ah? Entonces, por eso vemos que Dios hace todas estas cosas tan grandiosas, tan gloriosas que Dios hace con su pueblo, de un cuidado tan especial, que Dios lo cuida, lo protege y lo salva de todas estas calamidades final. Israel podría haber desaparecido hace mucho tiempo atrás. Podría haberse desaparecido, pero las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 7, versículos 7 y 9? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y eso nos compete a nosotros también. Nosotros, por misericordia, el Señor nos llamó, nos salvó, nos perdonó, escribió nuestro nombre en el libro de la vida, y aunque pasamos altos y bajos, el Señor nos sacará siempre adelante. Es importante entender entonces esto. Es importante. Dios tuvo misericordia de Israel. Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Finalmente, el libro de Pedro, que es Primera de Pedro, ahí dice Pedro, pero es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos habla de la elección y de nuestra vocación. Entonces, amados pastores, mis pastoras, que el Señor les bendiga, amados hermanos también, que este estudio sea, bueno, humilde estudio, una ayuda para vuestra lección el día domingo. Centrarse en el tema. Centrarse en el tema, lo que nos ayuda a veces es el contexto, pero centrarse en el tema. El Señor nos llamó para bendecirnos, para bendecirnos. El Señor nos escogió para alabarle a Él, bendecir su nombre. Que el Señor nos ayude. La próxima semana estaremos mirando un poquito lo que ellos fueron en realidad. Nos quedan algunas pocas lecciones para llegar donde Dios no va a destruir a su pueblo, y el valle de los huesos secos es un tema muy hermoso, muy especial, que a veces se aplica en las iglesias, ¿no es cierto?, moribundas, pero primero hay que entender lo que es natural. ¿Qué es lo que es natural? La historia. ¿Qué es lo que es la historia? La historia del pueblo de Israel, que el Señor las va a sacar de su sepulcro, que son todas las naciones. Hoy en día en Israel, como el 80% quizás por ahí, son judíos, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre los israelíes y los israelitas, ¿ah? Pero no es el tema tampoco. Pero ha habido un retorno a la tierra de Israel de los judíos que viven en todas las naciones en realidad, y va a seguir ese retorno. Bueno, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que tengan una hermosa semana en el Señor y un hermoso culto, una hermosa escuela dominical. Y creo que lo más importante, amados hermanos, amados pastores, que todo lo entregado, todo lo enseñado, todo lo visto por la palabra del Señor, que nos quede grabada en nuestros corazones y la pongamos por obra. Que el Señor les bendiga, para Él la honra, la gloria y la alabanza por siempre.